Buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes ahí en su casita. Una vez más estamos aquí grabando Paranormales. Esperemos que ustedes se encuentren muy bien. Nosotros estamos bien. Bueno, yo estoy bien. Supongo que mis compañeros también lo estarán. El día de hoy, Aldo desafortunadamente tampoco se encuentra con nosotros. Sigue un poco grave de salud. Así que volvimos a invitar a nuestro compañero Adrián. Adrián, ¿cómo te encuentras el día de hoy, amigo? Me encuentro muy bien. Me encuentro astral. No, me encuentro pues aquí en armonía con la gente que nuevamente me dieron las oportunidades de estar en este programa. Y pues nada, gente, esperemos que esto esté muy padre, la verdad. Pasamos con Jonah, hermano. ¿Cómo estás el día de hoy? Fíjate que muy bien. De hecho, qué bueno que tenemos de nuevo acá nuestro invitado Adrián, que nos acompaña Gracias. en este nuevo episodio. Y la verdad que muy contento. Esperemos que ya la próxima ya nos acompañe Aldo para empezar. Esperemos que sí. Se extraña. ¿Quién es Aldo? Te extrañamos, carnal, te extrañamos. Carnal. Y... Bueno, ok, ignoren eso, por favor. Ulises, ¿cómo estás el día de hoy? Estoy muy bien, estoy contento también de nuevamente tener aquí a nuestro queridísimo Claro. Cosper. Copser. Feliz de estar con ustedes, como siempre. Pero tú, ¿cómo estás, Rodri? ¿Cómo estás? Yo bien, gracias a Jesus Christ, nos encontramos bien. Cada vez más. Esperamos que también nuestra audiencia esté bien, que se encuentre bien, que esté de lo mejor. Ujú. Y si se la están pasando mal, pues esperemos que podamos mejorar, aunque sea un poquito su día. Hoy tenemos un tema bastante interesante, Interesante. misterioso, Sí. podríamos decir. Ulises, ¿nos puedes decir de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues mira, hoy tenemos dos temas que se pueden resumir en uno. ¿Por qué? Porque pues están conectados, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de la criptozoología y también de los alienígenas. ¿Has escuchado hablar o más bien han escuchado hablar de las tablillas sumerias? Ujú. ¿Sí? Sí, un poquito. Cuéntanos qué es lo que has escuchado. Ay, cabrón, no me preguntes. O sea, la escuché, pero no me las aprendí, güey. Me Ok, contaron bueno. nada más, pero hasta Muchas ahí. partes de la Biblia se encuentran escritas en las tablillas sumerias, muchísimo antes de que se escribiera la Biblia. Entonces, hay una como teoría, se podría decir, que habla de Enki y Enlil, que son dos personajes que existieron en las tablillas sumerias o en la cultura... ¿Cómo se llamaba? No recuerdo el nombre, pero se encontraban en las tablillas sumerias, ¿no? En estas tablillas sumerias te hacían ver es que no recuerdo quién es Enki y quién es Enlil, pero uno es el diablo y el otro es Dios de la religión cristiana, católica, etcétera, ¿no? Pero acá te lo enseñan como si fuera un... ¿cómo decirlo? Un ente. No. sé. O sea, se supone que eran seres físicos, pero, por ejemplo, el jardín del Edén te lo marcaban o te lo decían más o te lo hacían entender más como si fuera un lugar donde se hacía ciencia y ese era como un hábitat en el que estaban probando nuevos seres, güey. Entonces, ahí te va algo un poco relacionado con eso. Se dice que Enki y Enlil hicieron muchas pruebas antes de llegar al ser humano, a lo que somos ahora. Okay. No sé si recuerdas de las mitologías griegas, nórdicas, inclusive una que otra aquí en México, que ya sea azteca, maya, zapoteca, lo que tú quieras, pero había seres que no eran humanos al 100%, eran humanoides, que eran mitad algo, mitad humano. Por ejemplo, los centauros. Entonces, se cree que esas fueron las primeras civilizaciones que hubo antes de nosotros. Reptilianos Ahora, y todo esto, ¿no?
No reptilianos, esa es otra especie que se supone que Sí, todavía pero estás hablando de la mitad de algo y la mitad de humano. Ajá, más o menos, sí. Claro. Entonces, por ejemplo, se habla en esas tablillas de cómo fueron desapareciendo ciertas civilizaciones, ¿no? O más bien ciertas especies de humanoides hasta que llegaron a nosotros. En la mitología, creo que es azteca, maya, no recuerdo bien, pero que se habla de los soles, que fue el primer sol, segundo sol, tercer sol. Se supone que ahorita estamos en el quinto sol. Cada sol representó una humanidad diferente. Ahí ya tienen algo que ver. Y muchas culturas se relacionan con eso. Por ejemplo, ahorita me voy a desviar un poco, pero por ejemplo, en cuanto a las pirámides, están los egipcios, los aztecas, los mayas, están los ¿cómo se llamaban los peruanos? Incas. Los incas. Los incas. Ajá. Peruanos. Pero, o sea, residían ahí en Claro, Perú claro, prácticamente, sí. o sea. Pero había muchas similitudes, güey. Entonces, en las tablillas sumerias, por ejemplo, hablaban de algo que habla la Biblia, de un hundimiento o una inundación más bien de muchos lugares, que por lo mismo se cree o se dice que fue que desapareció la Atlántida y Emuria, creo que se llama, otro continente que se supone que desapareció. Lemuria, que se supone que es de donde surgen los lémures. Lémures. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? En las tablillas sumerias, si no mal recuerdo, se habla de que hubo lugares que hundieron los dioses porque estaban demasiado avanzados, entre ellos la Atlántida y Lemuria. O sea, estaban demasiado avanzados para su época, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue, con algún tipo de tecnología o algo, güey, hundieron todo y ahorita se supone que ya está como, no confirmado, pero hay pruebas de que pudieron haber existido esos dos continentes. Algo así como la Atlántida, ¿no? Es de lo que, estoy diciendo. Pero sí, güey, que se hundieron y viene en la Biblia con qué, con lo del arca de Noé. Ahí tiene esa similitud, güey. ¿Por qué? Porque los dos se hundieron, güey. O sea, hubo un tiempo en el que el planeta se hundió, güey. Pasó ese evento, ¿no? Como un gran... Justamente. Un gran diluvio, ¿no? Que cae bien. No precisamente un gran diluvio, pero sí un hundimiento, como quiera que tú lo veas, güey. Pero estuvo eso, güey. Y la verdad es que hay muchos... Por ejemplo, yo recuerdo que mi papá me contó, porque a él le gustaba mucho la historia y estuvo investigando mucho de eso, pero... que había como una tipo teoría en la que se supone que la primera se dice o lo confirmado que la primera civilización, el primer humano, como tú lo quieras ver, viene de África, pero lo que se cree detrás de eso es de que realmente lo primero que hubo fue la Atlántida. Porque si tú te fijas, los egipcios tenían muchos parecidos o eran muy, muy similares a los mayas, güey. Y también otra cosa que tenían en similitud eran las pirámides. Entonces, Bien, bro. puede ser, o lo que me contó fue que de Atlántida partieron varias civilizaciones. Sí, claro. De Lemuria salieron otras civilizaciones cuando se hundió todo. Y de ahí vienen todos los continentes con ciertas similitudes, cosas que en la antigüedad, aunque tú quisieras desde Egipto hasta América, no podían saber cómo o la alineación, porque si te fijas también la alineación de las pirámides aquí en México y en Egipto son las mismas, viendo hacia qué. A muchos le dicen los tres reyes magos, no me acuerdo cómo se les llama científicamente a esa constelación. El cinturón de Orión. Cinturón de Orión, ajá. Pero todos están viendo hacia allá. Ahora otra cosa, güey. Los egipcios tenían en sus puntas, ves que pues ahorita no tienen la punta como tal, güey. Sí, pero anterior. Ajá, pero se cree que, o más bien se ha visto y así, güey, que las puntas antes estaban hechas de una aleación de oro
no recuerdo si cobre y otro metal que no era terrestre. Y se supone que la alineación, todas esas alineaciones servían para que como una... ¿Cómo decirlo? Una cadena. No, servía para que... como si fuera un GPS, para Ok, que sí, los... satélite. Los dioses o los seres del más allá que llegaban en sus carruajes mágicos, que eran, pues ahorita si lo ves así o lo escuchas, eran naves, güey. Como emitir la llegada a la Tierra. Ajá, eran como algo que soltaba una radiación o un... ¿Ondas? ondas, ajá, que hacían que se ubicaran para poder llegar a ciertos lugares. Como receptores, ¿no? Justo, ajá, receptores. Eran receptores. Sí, Para estaba... que llegaran a ese punto. Radiofrecuencias. Para Exactamente. para ubicarse. Porque si te fijas, en todas las culturas se habla de que los dioses estaban entre nosotros, güey. Sí. En De todas. hecho, en la güey. Biblia hablan sobre Goliat, que a lo mejor es una especie de dios. Mira, en la Biblia hablan de los Nefilim que son nada más que gigantes. Ok. De los gigantes también lo hablan la cultura nórdica, la cultura maya, la cultura inca, prácticamente todas. O sea, se supone que era otra especie, más obviamente muchísimo más Sí. grande, güey. Pero que no podía como dejar... Era como un depredador, si se puede un ver así de depredador, nosotros. sí, claro. Como una amenaza, ¿no? Una amenaza, justamente. Entonces, se supone que hubo como un exterminio. Es que ha habido muchos fines del mundo. Yo le podría denominar algo así como el caos, ¿no? Que las cosas cambian dependiendo del caos. Ujú. Todo se basa en eso, hasta cierto punto, ¿sabes? Porque hay momentos de paz y hay momentos de guerra. De guerra, justamente. Ese es el caos. Porque también, por ejemplo, en la mitología griega se habla mucho también de los gigantes, Sí, claro. volvemos a lo mismo, de seres humanoides, como lo eran las medusas, las sirenas, las arpías. No, dinosaurios, deja tú de No, eso. minotauros, fénix. Minotauros, Sirenas, ¿no? Todavía sirenas, ahí se todo eso. estaban viendo. De hecho, sí, las O sea, Sirena. todo eso, güey. Si tú te pones a ver, mira, por ejemplo, se supone que por Darwin nosotros venimos del mono, güey. claro. Ok, ¿has visto a Horus? Horus, el rapero. El dios. Ah. El dios Horus. Es Este, mitad o bueno, todo su cuerpo es Oh, humano y no. su cabeza es de halcón, güey. ¿Has visto Lo a mismo caso de Anubis. Anubis? Ajá, Ah. cabeza de chacal. Todo eso, güey. Y esta es una teoría que tengo yo, güey. O sea, es una teoría que tengo yo, güey. Pero, por ejemplo, si nosotros somos la evolución de un simio, güey. Cualquier simio que haya existido, güey. Que ahorita hay simios también, o sea, ¿cómo lo Sí, explicas, claro. güey? Pero, de cualquier simio que haya existido, güey. ¿Qué no nos hace pensar que hubo evoluciones de ciertos animales que nos trajeron a sus antepasados? Por ejemplo, Horus era, pon tú, una evolución del halcón, güey. Y lo trajo al halcón, ¿para qué? Para que lo tuviéramos aquí, güey. O sea, hay muchas cosas que no se pueden como que explicar, güey. Yo tengo esa teoría, güey, de que tal vez todos los dioses aportaron ciertos animales, güey, o ciertas especies aquí, güey, de una involución suya, güey. Claro. No, yo mi teoría, y no es porque yo la valore o la respete completamente, ya que creo que no hay verdad absoluta en ninguno de los casos. Pero hay una teoría que habla sobre el uso de hongos, alucinógenos, Alucinógenos. no sé, psilocibina, especies de ese tipo, ¿no? Del cubensis, creo que se llama así, Ajá. el tipo de hongo, que dicen que el ser humano evolucionó a un estado mental superior a través de la ingesta de ese tipo de hongos, ya que pasaron Pues de es que de pasar hecho sí, güey. de la... ¿Cómo se llamaba esta zona? En África, bueno, en esos lugares desérticos donde habitábamos antes como sedentarios, existía una zona donde generalmente estábamos siempre, que eran los mejores climas para el ser humano, porque si nos íbamos hacia el otro lado... Más que nada para había la fríos, cosecha, güey. La cosecha y todo eso. Ujú. Pero en uno de esos, en sus caminos, se llegan a topar entre las heces de las vacas en temporadas de climas
un poquito más templado. Champiñones, setas, no sé. Que a lo mejor hasta cierto punto se le puede adjudicar un poco la evolución del ser humano a través de su consumo, ya que, como sabemos, son sustancias un tanto no perjudiciales, sino que tienen un beneficio en la psique de un ser humano. Puede ser tanto un beneficio como un peligro, dependiendo de tu estado, dependiendo de cómo estés. Pero bueno, si estamos hablando de evolución, a lo mejor si lo vemos desde ese punto, puede que después de esa ingesta empezamos a tener nuevas neuronas que se crecieron en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, como que podría decir. Sí, claro, es como decíamos hace rato, güey, o sea, había muchas cosas, güey, en el pasado en el que se utilizaban más que nada para ceremonias rituales, ceremonias espirituales, como tú lo quieras ver, pero era para llegar a un estado de conciencia más alto, alterado, claro, y poder llegar al aprendizaje, porque al final de cuentas yo sé que son aprendizajes que adquiere uno mediante su consumo. Sí. Ojo, no hemos ingerido esas sustancias, hablamos sobre la ignorancia en algunos casos, hay alguno de aquí en la mesa que tal vez sí las haya probado, pero chale. pero considero que a lo mejor podría ser algo válido. Ahora, no solo es eso, creo que también el ser humano, para sobrevivir en tiempos donde la naturaleza estaba por encima de él, requiere de algo llamado la fe. La fe es algo que nos mueve a todos. Es que bien dicen, la fe mueve montañas, güey. Realmente no es en lo que creas, no es tanto sino Dios, el la manifestación, creer. Claro. ¿Sabes? No es tanto en lo que creas, güey, sino en lo que tú le pones fe, güey. En efecto. O sea, y hay eso... muchos ejemplos, demasiados, güey, Los Reyes Magos, güey. la helada de los dientes. Son cosas que, bueno, no queremos involucrarnos un poquito más, como a romper ilusiones a nuestro público, a lo mejor que pudiera existir de menores de edad, pero podremos decir que es algo que necesitamos creer como seres humanos. Sí. Para que todos necesitamos algo en que sostenernos. Nuestra fe, nuestra voluntad de vivir. Sí, claro. No sé qué piensan ustedes. Creo que la fe es algo esencial, fuera de que exista un Dios o no. Ojo, si, como decía mi autor favorito de música de rap, Canserbero, que si hay un Dios y me equivoco, entonces que me lo hagas saber, que me perdone. En efecto. Y a lo mejor es esa parte, ¿no? Que hay que entender que la fe es parte de nosotros como seres humanos para sobrevivir. No sé qué opinan los demás. ¿Qué opinas, Joey? Lo que me preguntabas, yo comparto su punto, güey. En efecto, no es tanto en lo que creas o tú dejes de creer, güey. Puedes creer en una papa y mientras esa papa te dé, no sé, la felicidad o te haga sentir bien, pues cree en una papa. Está bien, o sea, no está mal. No, nada, como dijo Adrián, no hay verdad absoluta. No podemos decir esto sí es, esto no es, o sea, ya es a criterio de cada quien. Por supuesto, sí. Y por ejemplo, güey, volviendo a todo esto de los alienígenas, güey. Bueno, no es cierto, no específicamente alienígenas, sino de lo de las tablillas sumerias, güey. Hay muchas cosas, como te decía, güey, que son prácticamente idénticas a lo que dice la Biblia, güey. Sí, claro. Muy, muy parecidas, güey. En las cuales te quedas como de qué pedo. ¿Por qué? Porque son escritas muchísimos. No sé si me estoy equivocando, pero cientos de años, güey, escritas antes de la Biblia. Entonces, pues sí, güey, por ejemplo, también se cree que la existencia de los dinosaurios, güey, fue absoluta, pero hay un registro de, no me acuerdo cómo se llama se llamaba más bien este investigador, pero habla de algo llamado el Moquele Mbembe.
El Moquelembembe es lo que nosotros conocemos como un cuello largo, como un... No recuerdo su nombre científico, pero un cuello largo. Entonces, en África se decía, porque hay dos, güey. Una que es en África y otra que es en el Amazonas. Que de hecho, este personaje que les digo, creo que sí era de lo del Amazonas. Entonces, llegó con una tribu a preguntar muchas cosas, ¿no? Dio con la historia del Moquelembembe y quiso investigar. La primera vez no pudo, ¿por qué? Porque había mucha agitación en el agua. Porque le dijeron, es que es a través del agua, tal. Se suponía que este ser, había muchos asesinatos de personas por este ser, pero no porque se los comiera, simplemente como que cuidando su territorio, ¿sabes? Entonces, esta persona regresó después con un grupo, ¿no? Con un equipo. Y empezó a investigar. Llegó a unas cuevas en las que se supone que habitaba el Moquelembembe. Llegó ahí. Y lo primero que pasó fue que entrando a una cueva vieron una cabeza de algo enorme. Entonces vieron los ojos y se sacaron de onda, ¿no? Se sacaron de pedo. Intentaron salir, pero después vieron que la criatura se levantó por completo. Vieron su cuello gigante, su cabeza gigante, y pues se sacaron de pedo. Creo que cayeron 2 o 3 personas que iban con esa persona. Y pues a final de cuentas se tuvieron que ir. ¿Por qué? Porque pues el miedo de ver algo tan grande, tan gigante, está cabrón. Y yéndonos porque ahorita, perdón, ya me metí a criptozoología. Hablando de eso, ¿ustedes qué opinan de... Vamos a meternos en cosas de nuestro país, mexicanas. ¿Qué opinan del chupacabras? Pues ¿Verdad o mito? ¿Verdad o mito? yo tengo entendido ¿Y que el por qué? chupacabras no inició especialmente aquí en México. Uh-huh. De hecho, el chupacabras empezó en... Es mexicano, güey. El chupacabras es mexicano, güey. La Llorona No, también. el origen del chupacabras se inició en otro país debajo del continente. No me consta, pero No confirmo, vamos pero a- tampoco pero- desconfirmo. Pues obviamente los rumores se fueron expandiendo hasta llegar aquí, pues, a México. Y aquí se hizo un poquito más famoso. Entonces yo siento que puede ser realmente un mito. También. Pero no hay así una prueba como tal contundente que digan, yo grabé al chupacabras. Es que no hay nada. Yo tomo una foto de chupacabras. Es que es como el pie grande, güey. Como Nessie, güey. Que mira, de Nessie, si pasó esto del Moquelembembe, güey, que hay registros, güey. No creo que Nessie no exista, güey. ¿Por qué? Porque o por las descripciones, es un antiguo dinosaurio, güey. Es un dinosaurio. Es eso, güey. Por ejemplo, hay imágenes en donde cazadores, no te sé decir de qué año, pero tienen estirando las alas de un pterodáctilo. No te puedo decir tampoco si es real o no, pero se ve muy real. O sea, sí se ve real, güey. Y si pueden, gente, si pueden, búsquenlo. Investiguen un poquito más de eso, la neta está muy interesante. Pero sí, güey, o sea, toda la criptozoología es un pedo muy cabrón, güey. Y claro que lo es, hermano, pero, ¿sabes? Yo también me gustaría como hablar un poco de los animales que en teoría pueden tener habilidades, ¿sabes? Porque no sé si les ha pasado. Yo hace, ¿qué será? Aproximadamente un año, tenía relación con una de mis exparejas, en la cual ella en su casa tenía un perrito, ¿no? Y ese perrito tenía una inteligencia, porque, o sea, sabía responder a estímulos de la gente, como a poner atención a las palabras. A lo mejor entendía mucho,
para su comprensión como animal, como una mascota. Pero entendía bastante las señales que le dabas a entender a la mascota. Y te puedo decir que esa mascota llegó a tener como varias cosas que entendía simplemente por observar la actitud de las personas. O sea, era muy intuitivo el animal. Porque, por ejemplo, le incitabas a bañarse o íbamos a pasear. El perro se hacía huraño, ¿no? O sea, sin mostrarle nada, sin mostrarle un objeto, ni mostrarle algún estímulo como para que tuviese miedo, pero simplemente el hecho como la campana de Pavlov, ¿no? De que dice que un sonido puede tener mucho significado para una puede repercutir demasiado. Como la campana, efectivamente. Y esa inteligencia que tienen, creo que también puede demostrar un poquito ese punto que tratabas de explicar, ¿no? De los animales que protegen su territorio, del por qué lo hacen y la manera en que se manifestaron en ese entonces, que a lo mejor puede ser o no cierto. Pues sí, güey, mira, por ejemplo en el tema del Mokele Mbembe, güey, es que no recuerdo si era de África o si era del Amazonas. Ajá. No recuerdo bien. Pero de hecho la gente de ahí tenía como un dicho, ¿no? Para los niños: no te acerques al lago porque te va a llevar. Entonces, mucha gente tenía ese miedo, ese terror de acercarse al lago. ¿Por qué? Porque esa criatura era muy territorial, güey. Demasiado territorial, güey. O sea, los animales, las criaturas, todo tienen un tipo de conciencia con el que, pues, te pueden entender, ¿sabes? O sea, de cierta manera te entienden. Sí, claro. Correcto. Ahora, ustedes, no sé, Pues yo creo que... de todo este tipo de cosas. ¿Qué opinan de los aliens? No, espera. No, ahorita... poquito, antes de adentrarse, hay algo que siempre me he cuestionado, ¿no? O sea, yo creo que retomando un poquito de lo que dijo al principio Ulises, sobre eso de que los dioses pues experimentaban prácticamente, pues obviamente han oído hablar de ángeles y sirenas, güey. O sea, ¿quién nos dice que pudieron haber existido? Creo que ya me estoy yendo muy lejos. Pero seres como nosotros como personas, güey, pero que volaban, ¿no? Y nosotros como personas como que terrestres, ¿no? Y por otro lado las sirenas que también son como humanos, güey, viviendo humanoides. O sea, ¿quién nos dice que hubo 3 tipos de humanos? O 3 tipos de evoluciones, güey, porque de hecho Darwin lo decía, güey, o sea, hubo una evolución para el ser humano en la que el simio, por eso se cree de lo de las sirenas, güey, porque ese se llama teoría del mono acuático, si no mal recuerdo. Que primero empezó siendo un pez, ¿no? Y todo tierra. Espera. Ajá. Era un simio, güey, en una isla, güey. Esa isla se fue inundando, hasta que tuvieron que empezar a meterse poco a poco, güey, por años, empezar a meterse al agua, hasta que se empezaron a acostumbrar. La evolución hizo que se les empezara a caer el cabello. ¿Por qué? Porque ya no les funcionaba en el agua. Sin embargo, los que se seguían quedando, o los que no estaban en esa isla más bien, pues seguían siendo terrestres. Entonces, se supone que los simios acuáticos, de tanto que se empezaron a adentrar ahí, hubo un tiempo en el que ya no cabían en su isla, o ya no podían estar en su isla, que se quedaron debajo del agua. ¿Por qué? Porque ya estaban más adaptados por la evolución. Entonces, tal vez las sirenas fueron una evolución de un cierto tipo de simio que se convirtió en eso. Nosotros fuimos la evolución de cierto tipo de simio que se quedó en la isla, ¿no? Exacto, güey. Pero es que irte a los ángeles es irte a algo más espiritual, güey. ¿Por qué? Porque los ángeles son algo que se supone que no se puede ver. Bueno, y también retomando un poquito lo que decías, por ejemplo, en las culturas mesoamericanas, güey, la mayoría de los dioses eran animales, güey. ¿Estás de acuerdo que tomaban formas de humanoides? Ajá. El caso de Quetzalcóatl, que no era una serpiente, bueno, se toma como serpiente, pero si revisamos, realmente es un dragón.
Sí. Ajá, ahí está, en este otro caso, no hace mucho. Si no mal me equivoco, fue en Honduras, güey. No sé si escuchaste que encontraron la ciudad del dios mono, güey. Sí. O sea, todo lo que encontraron, las estatuas relacionadas al mono, Todo, güey, güey. todo eso, ¿qué te hace pensar a ti, güey? Es que es lo mismo que te digo, güey. ¿Qué te hace pensar que, o más bien, qué es lo que, no sé cómo decírtelo, pero qué tal que el dios mono trajo su antecesor o su involución para acá? Nosotros, porque de hecho, hay como, es que no sé si sean pruebas, pero de que en el ADN del ser humano hay muchas cosas que no concuerdan con la Tierra. Demasiadas cosas, güey. Sí, cierto. Sí. Demasiadas, güey. Entonces, O tal sea, vez el rey mono, por eso te digo, o sea, de en cuanto a las involuciones que trajeron, a lo mejor las otras no pudieron evolucionar, pero a lo mejor la del rey mono sí, que somos nosotros. En efecto. Es que Es que hay muchas cosas, Miren, güey, que si te pones a ustedes- pensar y las relacionas, güey, son... Sí, güey. Porque ustedes, pues, obviamente, pues, hay animales, ¿no? Digamos, un ejemplo en África, que están mayor tiempo, pues, expuestos al sol, Sí. no les afecta nada. Su piel es como que Más resistente, resistente. ¿no? Y nosotros, si nos exponemos por largas duraciones a la luz del sol, pues, nos hace daño, Sí, güey. nos hace daño. Te O empiezas sea, a también requemar. nosotros no podemos tener una dieta tal cual así como que... O sea, sí se puede, ¿no? Tener ser vegetarianos y todo eso, pero requerimos principalmente como que nutrientes, ¿no? De otra cosa. De otra fuente. Pues También sí, no podemos comer seguidamente pues, carne porque también nos hace daño. Pues mira, sí, no, porque no recuerdo bien, pero creo que era Paracelso el que decía que tu alimento es como lo que eres. Simón. Tú eres lo que comes. Ajá, algo así. Entonces, no es necesario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, creo que sí era él, no recuerdo bien, pero creo que sí era Paracelso el que no come otra cosa más que frutas y verduras. Nada más. ¿Por qué? Porque consumir carne se supone que era como contaminarte, güey. A mí me encanta la carne, pero se Claro. supone que es Aquí no. se supone que es contaminar tu cuerpo, güey. Mira, en cierto punto se contamina porque la carne al hacer la ingesta de ella, como es una proteína, y porque aparte es de origen animal, se generan gases de dióxido de carbono en la parte interna de nuestro cuerpo. Entonces, mediante la combustión de este tipo de gases, es dañino para nuestro cuerpo el consumir o que nuestra dieta sea alta o constantemente y habitualmente por muchos años prolongados el adquirir este tipo de alimentos, ya que el dióxido de carbono por lo general suele matar a las neuronas y a Prácticamente todas todo. las células de nuestro cuerpo, Ujú. por lo que muchas veces se ha visto que las carnes suelen hacer mucho más daño procesadas también, Sí, también, sí. ya que es otro tipo de combustión de esa energía, de esa carne, de ese cuerpo. Sí. Entonces, todo lo muerto, todo lo de origen animal, que ya no tenga vida, es como si te estuvieras dañando a ti mismo hasta cierto punto, pero tiene nutrientes que adquieres de otro objeto. Eso es la alimentación, adquirir nutrientes cadena necesarios para alimenticia. nuestro cuerpo. Sí, exacto. Sí, güey. Pero entonces aquí, ¿cómo es que nosotros como humanos, o sea, no podemos... Pues es que se supone que somos omnívoros, güey. Se Sí, supone que sí, somos sí. omnívoros, pero si te das cuenta no tenemos todos nuestros dientes, no tenemos toda nuestra Dentadura. dentadura, nuestra composición para carnívoros. La tenemos para omnívoros, pero más dándole a lo vegetal. A lo vegetal. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque lo único que tenemos de carnívoros son nuestros colmillos, güey. Sí. Y eso ya no son colmillos como los de un tigre, no son colmillos como los de un perro, por ejemplo, como de un gato, si te quieres ir también más cerca, güey. Exacto. O sea, somos más herbívoros que carnívoros, güey.
pero seguimos siendo omnívoros. Omnívoros. Sí. Pero a ver, ¿tú nos ibas a comentar algo, Rodri? ¿Sobre qué? No recuerdo. No, pues ya también se me fue la onda. Pero bueno, o sea, retomando un poquito lo que te dije, güey. Y lo que habías estado comentando de los dioses y todo eso. ¿No será que realmente todos venimos de los mismos dioses, güey? Es que mira, güey. Porque, por ejemplo, ahí te va lo que te comentaba ahorita del dios mono. Que se encontraban estatuas en Honduras, todo ese pedo. Y si te vas hacia la India, ellos también tienen un dios mono, güey. Sí. Entonces, ¿qué no te hace pensar que todos estamos conectados por un mismo dios? Es que yo siento, güey, que realmente lo que pasa aquí es que no es que fuera un mismo dios. Mira, yo siento que fueron diferentes culturas o diferentes dioses, si lo quieres ver así, o diferentes personajes que se dividieron en el planeta Tierra, güey. Yo lo siento así, güey. ¿Por qué? Porque hay muchas civilizaciones americanas en las que se parecen todas, güey, los dioses. Hay muchas culturas europeas que se parecen todos los dioses. Y hay culturas que se parecen de las europeas y de las americanas. O sea, hay muchas culturas que se parecen. Pero yo siento que más bien no es que fueran todos los dioses. Yo siento que realmente lo que pasó es que se dividieron como los territorios, se podría decir. Por eso, pongamos un ejemplo, en México los mayas y los aztecas tenían sus dioses demasiado parecidos. Sí. Demasiado, güey. Sí. Los romanos y los Griegos, ¿no? griegos, sus dioses prácticamente los mismos. Bueno, es que también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los españoles trajeron la religión católica a toda Latinoamérica, a América en general. Sí, pero yo siento que eso está más aparte, güey. O sea, ahorita es como de los... Desde el origen. Del claro. origen, güey, ajá. Porque... Pero hasta la fecha el lenguaje universal de teología a lo mejor sería Jesucristo, Jesucristo, Dios. güey. Ujú. Y pues los archivos, los documentos que Pero hay salieron con demasiados... su nombre. Pero hay demasiados textos apócrifos, güey. Ah, claro, bastantísimos. Demasiados, güey. Si te das cuenta, la Biblia no está narrada como si fuese un dios, simplemente han hablado de las experiencias que tuvieron alrededor de Otras Dios. personas alrededor de... Exacto, entonces... Y no de un dios, más bien del hijo de un dios, se supone. Efectivamente. Sí. Bueno, Sí. también hay testigos Que de también Jehová esa y es otra... hay Es otra... denominaciones, pero... Pero es otra similitud que tiene, por ejemplo, con Zeus, con Odín. ¿Qué similitud, güey? Que se convertían en un animal, en este caso la paloma Sí. blanca, embarazaban a una mujer y era el hijo de un dios. En el caso de los griegos o de los romanos, Zeus que se convertía en Cuervo. un águila, no, ¿No era un pueblo? no, el cuervo era de Odín. El cobre. Se convertía en un águila, bajaba y por eso estuvo Hércules o Heracles. Acá era Odín, que también bajaba, de este güey, la neta no recuerdo muy bien, pero también bajaba convertido en un cuervo para todo ese pedo. Güey, ahorita que Ah, mencionaste, no, mencionaste eso, me voy a desviar a una pendejada que vi hace unos días. Lo aclaro, es una pendejada. Se decía que Zeus podía cambiar a una forma animal, ¿no? Sí, se supone. Entonces, la pendeja que vi decía que el Espíritu Santo, güey, realmente era Zeus. En efecto. Porque Pues- el Espíritu Santo, hablando de la religión católica, es el que en teoría engendra en la Virgen María a Jesucristo. Jesucristo. Sin Pero tener era ningún una tipo paloma. de relación íntima con otro tipo de ser humano. Entonces, ¿qué es en sí el Espíritu Santo en la vida real? Pues simplemente la manera de interpretar de cada una de las culturas, ¿no? Y Dios, sé que a lo mejor es un Dios de amor, pero hay teorías que pintan que Dios no lo es y que no lo es. No son teorías, están en las antiguas escrituras, mira, en las antiguas Viejo escrituras. Testamento. Ajá, sí. claro. En el Antiguo Testamento te muestran a un Dios egoísta, ególatra, güey. Ajá, Ególatra. ególatra. Con odio, güey. Y que quería toda la atención para él, güey. O sea, Ególatra, ajá, bueno, sí. narcisista. Pero te lo mostraban así, güey.
Sí, claro. No era un Dios de bondad, güey. No. No lo era, güey. Hizo que una persona casi matara a su hijo, güey. ¿Cuántas cosas nos dejó que Satanás hiciera con... No me acuerdo cómo se llama este güey, el que le mandó no sé cuántas madres que le mandó... Que se murieran... Es que no me acuerdo cómo va. Bueno, pero he leído la Biblia. El chiste es de que... te lo plantaban como un Dios... No como en el Nuevo Testamento, que es un Jesucristo. Dios de amor, güey. Sí, efectivamente. O sea, ese Pero es... bueno, existe también la vida y la muerte, ¿no? Y esa es la comparación de un Dios de vida y un Dios de muerte. Porque según él también hay teorías que hay ángeles de Dios que no han llegado a la tierra, ya que su anuncio de su llegada sería la destrucción del ser humano por completo, es arrasar, como pasó en Sodoma y Gomorra, como pasó en Lo de varias Torre de ejemplos Babel, ¿no? Ajá, También que- Babilonia, como Torre de Babilonia. todo ese Babilonia. rollo. Son cosas que tienen un peso importante, ¿no? Porque hasta cierto punto Dios, como podríamos entenderlo, es simplemente una metáfora. Digo, no sé, no conozco a Dios, y si lo conozco tal vez no sé qué sea, pero el punto está que es una metáfora ante lo que es la vida, ¿no? La vida y la muerte, lo bueno y lo malo. No, el bien no, y el no mal. tanto una metáfora, sino más bien una interpretación. Más bien nosotros damos esa interpretación. O sea, por eso, o sea, es como mencionaba hace ratito con la fe, mientras tú creas en algo, pues eso es lo que te va a mantener. Entonces, esa es la interpretación que De damos vida. de vida y de muerte. Como el hedonismo, el formalismo, el utilitarismo, todo ese tipo de Exacto. ideologías filosóficas Filosóficas. que hablan al respecto. Pero bueno, es que ya también entrar en filosofía ya es como que un poco más complicado. Claro. Porque pues, ¿qué es la filosofía? Lo que hace es cuestionarte de todo. Entonces, por decir, te cuestionas si realmente hay un Dios, y si que es un Dios, y si lo que ves es real, si no es real, cómo defines algo que es real, cómo defines algo que no es real. O para empezar, una pregunta así simple. ¿Qué es la nada? Exacto. Uno puede cerrar los ojos, pero Mira, tú yo ves creo negro, ¿no? que la nada es la inexistencia de algo. O sea, sí, es la No, inexistencia o sea, de algo. no, o sea, dejando de mamar, tú, o sea- tú esto lo ves y lo interpretas. ¿Y Pero cómo si sabes no que está- realmente existe? En efecto, es como la teoría del gato de Schrödinger, que dice que tú metes un gato a una caja y esa caja la haces añicos, la envenenas, pero tú no vas a saber exactamente la posición en la cual vas a matar a ese gato que estaba en esa caja. Y es así como funciona la vida. O en este caso algunas teorías de vida. Sí, si no lo ves tú no puedes saber. güey. Exacto, porque nadie te puede determinar en qué momento vas a morir. Ni siquiera tú, ni nadie que Nadie. conozcas en esta tierra que te A va a ver. decir. A menos de que es un doctor y te dé un A ver, pronóstico. hablando pero- de eso, güey. Hablando de eso, güey. Si te dieran un libro, güey, en el que te dijeran cómo vas a morir y cuándo, ¿lo leerías? Sí, ¿Tú quisieras saber cómo vas a morir? sí, por supuesto. ¿Tú? Yo siento que... Pues... Yo siento que aquí abarca, ¿no? Siento que si hubo dos filósofos que dijeron esto. La primera está de que se dice que tu vida ya está escrita. Ujú. Y Se por dice. otro bando está el de que tú escribes tu propia historia. ¿Ustedes por cuál se van? Yo creo que por la propia historia. Pues ¿Tú, no. tú creas Sí. tu propia historia? Yo creo que O ya que- está. Yo o creo que cuál ya está es- escrita, güey. Yo creo que ya está escrita, güey. Entonces, yo al creer eso, güey, si a mí me dicen vas a morir tal día, de tal forma, a esta hora y tal, güey, yo tengo chance, güey, de disfrutar al máximo, güey, como yo quiera, lo que falta de Pero mi ¿y si vida. no? Pero ¿Y si tu es- vida son 2 segundos? Y si tu destino está en Si que mi vas vida a- son 2 segundos mínimo, tengo chance de despedirme, güey. No, pero que Porque sea nunca... Pero qué 2 tal si segundos, tu- güey, puedo escribir, no sé, güey. Pero qué 2 tal si tu segundos, vida o sea, ya está es escrita algo- y vas a vivirla mal, mala suerte, por así Suerte decirlo. Y va a ser tu vida va a ser trágica. ¿Tú lo aceptarías? Es que no, Así güey. tu No, vida ya sí, está güey. escrita. No, güey. Pero Es es que que- muy independientemente de eso, güey. O sea, la pregunta es tu muerte, güey. Solo Claro. tu muerte, no toda tu vida, güey. Tu muerte, güey. Te dijeran, ¿cómo va a ser tu muerte? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Quisieras saberlo, güey?
Yo siento... mi respuesta sería sí. ¿Por qué? Porque así yo podría aprovechar mi vida todavía Lo que falta. sabiendo cuánto es lo que me falta. Es lo que te estoy diciendo yo. Pero habría gente que diga que no, que quisieran disfrutarlo, Dejarse llevar. dejarse llevar. Exacto, esa es la palabra. Pero fíjate, o sea, ahí también entra, güey, en que si sabes, güey, va a llegar un momento donde vas a entrar en una desesperación, güey. O sea, porque siempre, aunque ya sepas, güey, existe la negación, güey. Y vas a hacer lo posible por cambiar eso, güey. Entonces puede que ya termines alterando algo, güey. Sí, pero a la pregunta que nos hizo Ulises, yo siento que pues, tu vida ya estaría escrita, ¿no? Morirías aunque tú, de tal forma aunque tú lo quisieras cambiar. Y suponiendo que- el caso que lo puedas cambiar, ¿qué sigue? ¿Se podría? ¿Podrías tú alterar el destino? Estaría bien. Yo creo que no, Bueno, güey. Por algo se llama destino, güey. Sí, pero... Es a lo que vas, güey. Yo creo que a lo mejor el destino es como una toma de decisiones que te van a llevar a final de cuentas como a todos los seres humanos a la muerte. Yo siento Al que fin. son ramificaciones, güey. Dependiendo de qué. O sea, por ejemplo, estás en un camino, tienes dos opciones, güey. Siento que Como el la serie de destino. Netflix, ¿no? No sé cuál digas, pero siento que el destino es más o menos esto. Tú tienes un camino, tienes dos opciones. El destino, hay dos destinos, el de acá y el de acá. Varias Dependiendo más. de lo que tú vayas Sí. tomando, es como va a ser el destino final, Claro. ¿sabes? Eso es lo Sí, que yo pienso. obviamente tienes opciones. Pero siento, aunque tengas la posibilidad de tener opciones, siento que ya está escrito dependiendo de la opción. O sea, tú En estás efecto, sí, diciendo que te va a llevar a un camino distinto. va a haber varias rutas, pero al final Variables. va a llegar a una. Es que Sí. mira, si Eso lo, es lo que yo pienso. vemos desde el punto de vista estadístico en la vida, pues ¿cuántas personas han muerto por, no sé? Y hay videos literal en YouTube, los pueden buscar de que murió las personas en tal año. Y van pasando en año 2000 tantos, porcentaje de muertes por infarto, por ataque al sistema nervioso, X o Y, muchísimas cosas, ¿no? Incluso hay una serie que pues todos conocemos que es la de 1000 maneras de morir. Y Ah, sí. es algo que es una probabilidad de 1000. Ahora imagínate, eso multiplícalo por otras 100,000 millones de opciones, güey. Que a lo mejor no podemos medir, güey. Sí, güey, exacto. Es algo que no vas a Son medir. Y va, cosas y va a que- cambiar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si En buscas el efecto. 2020, ¿qué es lo que te va a salir? Sí, o sea, COVID. no hay que irnos tan lejos. COVID. Sí. Y muchas otras cosas, no solo COVID. O sea, No, o sea, pero va a ser la principal, güey. ¿Estás de acuerdo? no tanto, porque no ha sido una, no sé, como la peste bubónica, que en ese caso te podría decir, ah, sí, mataste a la mitad de un continente. Y eso está cabrón, para matar a... No, o sea, sí, pero, o sea, centrándonos solo en el año, solo en 2020. No, obviamente, no es la causa número uno de muertes hasta el momento, sí fue una Correcto. pandemia y es una situación de emergencia para que evidentemente no se siga transmitiendo la enfermedad, pero aún así es un riesgo de muerte que existe en la actualidad, porque a lo mejor antes habían 100 maneras de morir y de repente nace el COVID y es como 101 maneras de morir porque nació el COVID, güey, ¿sí me entiendes? O sea, es otra probabilidad más de morir. Y a final de cuentas todos vamos a ir a ese punto, ¿no? Sea un árbol, seas una hoja, seas el cielo, seas la tierra, seas un sol. Tu Tienes un opción ciclo. es morir. O sea, a final de cuentas, exactamente. Hay un ciclo. Y A todos vamos a eso. bueno, respondiendo a su pregunta de ese rato que hablaban sobre cómo preferías que la cosa de tu muerte se supiera, si sería el cómo o el cuándo, o que te dieran esa opción de si lo puedes saber, yo creo que sería para mí una opción correcta el saberlo, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor, como dice Ulises, puedes buscar otras opciones a esa emoción o otro tipo de estímulos para morir de una manera más suave, a lo mejor, no sé. No Muchas solo, sino probabilidades simplemente existen. como ya sabes cuándo Sí. y cómo vas a morir, Es como simplemente tratas de vivir al máximo ese es como pedazo tener que un te botón queda. de autodestrucción, ¿no? Y si te dijeran que te pusieran un reloj de tienes 2 minutos para morir y va bajando y bajando y bajando,
A lo mejor tu respuesta sería buscar la manera de entender la vida, ¿sabes por qué? Porque a lo mejor, y es a donde muchas religiones te encaminan, ¿no? De que al final de tu día de muerte vas a tener que llegar a la conclusión de que existe algo más allá, después de ella. Sí, ciertas. Hay mucha gente que muere en agonía y que no supo el significado de su vida y quién sabe, a lo mejor volvieron a la vida, porque es una de las opciones que existen, o que puede existir. Pero ese tipo de gente, pues quién sabe, a lo mejor también hubieran elegido saber cómo iban a morir, porque al menos tienes un momento, aunque sean 2 segundos, como dices, aunque sea 1 hora, 1 minuto, lo que sea, de determinar qué es lo que quieres aprender de la vida, al final de cuentas. ¿Qué quisiste ser? ¿O qué intentaste ser? ¿Qué intentaste encontrar de ella? Sí. Por eso vivimos 100 años. O sea, imagínate si viviéramos la eternidad. O tal vez si lo vivimos, quién sabe. Justamente. Pero son conspiraciones, como dijimos, conspiraciones 2. Conspiraciones. Próximamente. Pero sí, güey. Ahora de lo que dijo Adrián, yo les hago esta pregunta. ¿Ustedes creen en la reencarnación? Mira, güey, yo creo, güey. Es que, mira, tengo 2 puntos de vista. ¿Por qué? Porque he tenido 2 tipos de creencia hasta ahora. Una es, güey, que mueres y renaces dependiendo de cómo fuiste en esa vida. Ejemplo. ¿Mueres? No hay ejemplos, güey. Mueres, por ejemplo, güey, Por así pon tú decirlo, una un suposición. por decir, güey, no digo que las cucarachas sean basura, güey, pero mueres siendo una persona mala, güey, y reencarnas en una cucaracha, güey. Mueres siendo una persona buena, reencarnas en una persona, güey. O sea, tú estás diciendo esa que es depende una, de güey. las acciones que tú tomes en esta vida. Exactamente, güey. Esa es una, güey. Otra, que ahorita es la que yo tengo presente, güey, es de que mueres y al terminar esta vida terrenal, güey, llegas a formar parte de un todo, güey. De un gremio. De un todo, ya sea que tú lo ves como Dios, güey, de que tú lo ves como el paraíso, como tú lo quieras ver, güey. Precisamente. Formas parte de un todo, güey, terminando este plano terrenal, ¿sabes? Entonces, eso es lo que yo creo, la neta. O sea, son Mira. los 2 tipos, güey. No sé, ahorita por el que estoy más inclinado es por el segundo, que es en el que más creo en este momento. El otro es por mi parte de la que tú ya sabes. Yo vi Sí, una eso. teoría bien cabrón y de seguro creo que La puedo escuchar. ya lo vieron. Incluso creo que el público también, la mayoría. Empezaba de que estaba igual relacionado con la reencarnación. Pero cuando tú mueres, empiezas a ver todo tu recuerdo, o sea, de toda tu vida pasada como una película. Y lloras. Y es Y ahí renaces cuando como un bebé. renaces como un bebé, llorando. Sí. Me sabía eso. Está bien loca esa teoría, ¿eh? Pues es que De mira, hecho es de un juego, ¿no? También. Es Ajá. No de desconozco. este juego donde sale Daryl. Bueno, el personaje que hace Daryl. ajá. No recuerdo. el No, nombre, pero la esta verdad, teoría es pero muchísimo más antigua que ese juego. Está muy... Sí, O sea, obviamente. pero- Como que Se es la basaron en interpretación eso, visual ¿no? para que Ajá. los que nos están escuchando ahí Se en su basaron casa en eso, ¿no? puedan Me verlo. imagino. Se basa, sí, pero esa interpretación que tú dices, yo también un tiempo dije, pues puede ser que sí, güey, pero después ya no me convenció, güey. ¿A ti por qué te convenció? Me convence, qué bueno que lo dijiste, porque me ha pasado en ciertos momentos bien cabrones lo que viene siendo los déjà vus. Sí, A mí me bro, pasa sí. mucho, güey. Diario. Que diario. pero no sé si es déjà vu lo que quiero llegar, porque tengo entendido que un déjà vu es de Lo Algo viviste. que sientes que ya viví, viviste, güey. Ajá, algo que ya viví. Me pasó una experiencia bien loca en el que no te sé decir bien la calle, pero o sea, yo ya estaba, Yo ya estoy aquí, sí, güey. Pasa. yo ya estuve aquí. O sea, Que tú no sientes que, o sea, más bien no lo has visto nunca en tu vida, pero sientes que ya pero estuviste ahí. ajá, algo en mí me despierta de no mames, o sea, yo Yo ya vi esto. Ya ajá, estuviste en como ese que momento. yo conozco ese Claro. lugar. ¿No les ha pasado a ustedes? Sí, bastante. Pasa.
Y a eso es a lo que yo quiero. Y cuando leí esa teoría, yo dije, no mames, pues como que sí es cierto. No hay nadie que lo haya comprobado. Pero. Tal vez Pues de hecho sí, güey. Hay una terapia, bueno, no sé si terapia. no sé cómo Regresión, decirlo. meditación. Ajá, exacto. La terapia, por así decirlo, se llama regresión, en la cual te hacen regresar a tus vidas pasadas, güey. claro. Y ahí te das cuenta todo lo que has visto. ¿Por qué? Yo hace mucho, bueno, no, debe de tener como 1 año y medio, 2 años, güey, hice una, güey, aquí en mi cuarto, güey, con mi hermana, güey. Pero me regresé mucho, güey. Fueron, o sea, a lo mejor me van a juzgar loco, a lo mejor se van a reír, lo que quieran, güey, pero Ríense. fueron, se supone que fueron 2 vidas, güey, antes de la mía, güey. En la cual, pues vi un chingo de cosas, güey, de las cuales yo me acordaba más o menos. Claro. Pero estaba yo en un trance como de... Más bien es ese estado de trance, ¿no? Que Ajá, Como que estabas en ese momento. Dicen que- En los pasados. sí, dicen güey. que los estados de trance en el ser humano, así como la religión, Dios, cuando tú vas a hacer una alabanza a la iglesia o cuando vas a hacer algún tipo de comunión donde involucres tu parte del alma, ese tipo de experiencias suceden, ¿no? Un poquito más recreativas hacia la mente. Yo creo que la mente hay cosas que no puede comprender si no tiene la capacidad para entenderlas, ¿no? Justo. Y pienso que soy ignorante, así como varias personas lo pueden decir a lo mejor, porque pues nunca han tenido ese tipo de experiencias en la vida, o a lo mejor sus experiencias han sido como su habilidad para entender la vida de cierta manera. Porque sé de personas, y no porque me conste, sino porque la manera en la que te transmiten esa información y de la manera en la que tú lo vives, te da a entender que existen personas que tienen la capacidad de ver más allá de lo de la vida, o sea, ver a muertos, a personas que existen en el mundo en el mundo terrenal, pero que no son de este plano, ¿no? Y que son una transición que no pudo evolucionar hacia su paso siguiente a la vida. Entonces, ese tipo de experiencias son las que te marcan a ti, a lo mejor si tienes, por ejemplo, déjà vus o tienes situaciones similares como regresiones, si puedes darte ese paso a tu mente a explorar ese tipo de caminos ocultos en tu mente, vas a encontrar un montón de alternativas para entender la vida. Puede ser Dios, puede ser una cultura, puede ser a lo mejor algo que a lo mejor en algún punto de tu vida escuchaste, o que simplemente no conozcas y de repente llega a tu puerta, ¿no? Y es esa oportunidad que te da la vida de vivirla como debes, no sé. A lo mejor existe esa parte del destino que te marca los parámetros para llegar a la cúspide de tu vida. Pero si no llegamos a ese punto, a lo mejor crean que tenga que ver algo con no poder trascender de este plano espiritual, de este plano terrenal, perdón. Yo creo que también depende en las condiciones en las que te fuiste, güey. ¿Crees? Yo creo que sí, güey. Afecta mucho, güey, si te fuiste bien, si te fuiste mal. Si quedaste con pendientes, si no quedaste con pendientes, si sientes que te faltó hacer algo, buscas el modo de quedarte, güey. Bueno, así lo veo yo, no sé tú, claro. ¿qué O sea, opinas, ahí Jonas? es como no aceptar el destino. Te quedas como que estancado, ¿no? O sea, no tanto aceptar el destino, o sea, como te digo, o sea, sientes que te faltó tiempo. Como que no, uno se puede decir, no viví, Ujú. no viví lo suficiente. Me faltó algo por hacer, no hice esto, dejé inconcluso esto, yo tenía que haber hecho esto. Ese tipo de cosas. Yo creo que sí, tiene mucho que ver también. Pero honestamente, considero que todos tenemos como que la forma de trascender, ¿no? Y se habla mucho de la luz al final del camino que ven las personas antes de morir. Esa luz a lo mejor nos impide la entrada a un universo, a lo mejor a un plano de un paraíso, a lo mejor, de lo que tú quieras ponerle el nombre. O sea, si tú crees en el cielo, en el infierno, en el Valhalla, en lo que quieras tú creer, güey, va a existir para ti hasta cierto punto en la vida. Después de ahí no sabemos, pero algo va a existir. Si todos los días nace vida y todos los días muere vida, ¿qué nos hace entender, no? Que las cosas no tienen una limitación como tal. Por más limitados que tengamos
los seres humanos como volar, no podemos volar, como, no sé, subir una montaña de 3 kilómetros brincando, tampoco podemos, pero a lo mejor existe la manera de hacerlo, ¿no? O de poder hacerlo en un mundo paralelo, en una situación distinta a la que vivimos normalmente. Entonces, piénsalo de esta manera. Las cosas no tienen un fin ni un comienzo. Como la platicabas antes, ¿no? Que es como un llorar y un nacer completamente de nuevo en la vida. Estar aquí otra vez como un ser humano nuevo para otra situación. ¿Qué Sí, opinas pues de es eso? ahí a lo que vuelves a la reencarnación. La reencarnación. O sea que si uno, digamos, en esta vida, no aprovechamos como que Al máximo. a lo máximo, es ahí cuando se entra la reencarnación. Hasta que tú digas o tú sientas, Hay una teoría. ya viví, Sí, claro. pasas a ese plano, ¿no? Que a nosotros, bueno, unas personas lo pueden conocer como que el cielo, el paraíso. Claro, claro. El Valhalla Hay una en teoría que plan. se relaciona a eso, porque no es tanto teoría, es una canción tipo enfatizada un poco más a la cultura del teatro, donde habla sobre una persona que está hablando con Dios. Esta persona, mediante música blues, jazz, que dan un ritmo por debajo de su interpretación, empieza a hablar con Dios y le dice cuál es el motivo de mi vida, ¿no? ¿Cuál es el motivo del por qué existo en esta tierra, en este mundo, en este momento? Y El por qué. El por qué. ¿Por qué? Y Dios empieza a platicar con él sobre distintas situaciones para que la noticia que debía recibir el humano en ese momento era mayor o que lo superaría. Empieza a dársela como quien diría con atole con el dedo, ¿no? O sea, velo probando, velo probando, velo probando, hasta que llega un punto donde le explica que la existencia del ser humano lo va a llevar a hacer cada una de las cosas que quiere en la vida. Es decir, como decía hace rato Ulises, existen la reencarnación a lo mejor de los seres humanos, de que fuiste una mala persona y te conviertes en una cucaracha. O fuiste una buena cucaracha y te conviertes ahora en un depredador. Y empiezas a vivir vidas constantes. Pasas de ser una araña a ser un humano, a ser un perro, a ser un gato, a ser una planta, a ser el aire, a ser cada uno de los componentes de la vida, incluso Dios. Y dicen que es ahí donde tú te conviertes en un Dios y para la vida, porque te conviertes en el nuevo plano Una espiritual. parte de todo. Exacto. Y a lo mejor puede ser algo de entender un poco difícil, pero tiene un poco de lógica si lo piensan. No sé qué opinan ustedes. Yo pienso que sí tiene lógica, güey. O sea, lo que yo he visto, güey, por lo que yo creo, güey, todo ese pedo, güey, pues sí, güey. O sea, después de haber terminado un ciclo, güey, en el que estuviste reencarnando por muchas veces, güey, Claro. y llegar a ser la parte del todo, güey, es como el final, güey, realmente, güey. Sí. ¿Sabes? Ese es el Exacto. final real. Sí, claro. Llegar a formar ya la parte o una parte de ese todo. El todo. Siento yo que ese es el... ¿Y si hay El más allá del clímax. todo? O sea, Es que es lo que no sabemos, güey. Ni siquiera sabemos el si universo existe, está en expansión. pero no sabemos ni siquiera si existe el todo, güey. O sea, ese es el problema, güey. O sea, ¿Quién no dice como lo dijo también ya en un momento Ulises? Que él dijo que dentro, que abajo de la tierra no había otro mundo lleno de dinosaurios. ¿Quién no dice que encima de este mundo? No, eso no lo hay dije, otro, espérate, ¿no? ese va para otro tema, güey. Ah, claro. Ah, La tierra pero- subterránea va para otro tema, porque también... Ah, yo entendí ese es eso ahorita güey. cuando dijiste, ¿no? No, güey. Pero ¿quién no dice que hay otro... Nivel. Ajá, hay otro nivel, ¿no? ¿Quién no puede decir eso? No, ahorita que lo ponen así, güey, podríamos hacerlo con los círculos del infierno de Dante. Justamente, güey. Algo arriba del otro, algo Que se arriba del otro, supone algo que son arriba del otro, capas, algo arriba güey. del otro. Pues Son mira, si te capas, das güey. cuenta, matemáticamente hablando, existe esa continuidad que te explican a lo mejor, donde existe el menos infinito en una recta numérica hasta el más infinito en cualquiera de los 4 ejes que existen. Y esos 4 ejes se relacionan mucho a cuestiones del alma, ¿no? El espíritu, el cuerpo, cosas así que he aprendido un poquito, ¿no? De ese tema. Pero, ahora,
hemos entendido que no podemos contar por completo todos los números del mundo. O sea, existen más Infinitos, números. güey. Pero aún así, Es ¿qué un hace el ser número humano infinito. cuando no comprende los infinitos? Les pone un infinito, Un dos infinito. infinitos, tres infinitos. Es que, güey, ¿cómo puedes contar una inmensidad de números, güey? Pero ¿qué pasará después de que sepas que existe el infinito? ¿Vamos a tener otra terminología para cuando sepamos contar infinitos? Yo creo que sí, güey. Porque es como Yo- el 1. yo creo que ¿Quién sí, te dice güey. que es el 1, güey? A lo mejor el 1 fue un infinito. Por eso, güey, pero ¿quién te dice que el 1, güey, no es un 0 al lado de lo que ven Ah, otros claro. seres superiores, Ah, güey? sí. Pero estamos hablando, como te digo, existe O sea, es el que menos son infinito y el numerologías. más infinito. Por eso, o sea, Al lado son, que tú tires, va a ser el mismo lado al que son van las como cosas. numerologías, güey, Claro. que llevan ciertos entes, güey. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos contar ni menos infinito ni más infinito, güey. No, ni de pedo. Hay seres que para ellos nuestro 1000 o nuestro millón, güey, es cero, güey. Es cero, nada, güey. Exacto. Prácticamente nada. Ellos sí lo pueden contar, güey. Nosotros no, güey. Por eso te digo, a lo mejor nuestra evolución es en algún punto aprender o encontrar una... Son patrones, porque los números del 1 al 10 es un patrón. Los números del 1 al 1000 es otro patrón. ¿Qué cambia el patrón? Un 0. ¿Sí me entiendes? Son Sí. patrones. Cuando entendamos el patrón de un infinito, ¿qué es un infinito? ¿Qué limita el infinito para nuestro conocimiento? Es que no lo limita, Vamos a güey. crear otra palabra para denominar Es que esas cosas. mira, güey, es por ejemplo, güey, me voy a meter un poquito en la sexualidad, güey, pero Ajá. los seres alienígenas o lo que nos pintan como alienígenas no tienen sexo, güey. No, Son no. asexuales, güey. A mí, ¿qué es lo que me dice, güey? Que nosotros todavía tenemos limitaciones, güey. Sí, claro. Demasiadas limitaciones, güey. ¿Por qué? Porque, ¿cómo puede ser que seres intradimensionales, güey, no tengan un sexo, güey, no tengan que tener algo para poder procrear, güey, o para poder, no solo procrear, sino satisfacerse, güey, o no sé cómo decirlo, güey, pero ¿qué es lo que quiere decir, güey? Que estamos muy, muy por debajo de lo que podemos Llegar hacer. a ser. Ajá, Llegar a exactamente, ser. güey, o sea, llegar a ser, güey. ¿Por qué? Porque, como decimos, güey, nosotros no podemos contar o contabilizar el infinito, güey. Tampoco podemos aceptar todavía no tener sexo o tener un diferente sexo, güey. Entonces, Y hay animales estamos... que sí. Sí, güey, pero antes, güey, hace 10 años, güey, era peor, güey. Sí, demás. ¿Qué nos dice que hace que dentro de 100 años, güey, no vamos a poder, Es que es lo que te digo, estira la línea hacia donde quieras. Y si tú jalas para allá y si tú jalas para acá, es un valor distinto. Para acá es menos, para acá es más. ¿Sí me entiendes? Sí. Es una constante numérica con la que podemos entender qué es eso que tratamos de explicar que no podemos. ¿Por qué? Porque creo que el conocimiento humano tiene una limitante y es no conocer más allá. Es como si te dijera, yo Pero es ocupo que más cada de vez 27 conocemos letras. más, güey. Exacto, yo ocupo más de 27 letras en el abecedario para explicarte lo que siento como ser humano. Justo. Sin pedos. Esa es una teoría muy cabrona que me acabo de inventar. No, no es cierto. A lo mejor existe, pero a lo mejor el día de mañana va a existir una 28 letra, una 28, una 30, una 100, una 1,000,000, una un infinito, güey. Hay Para muchas explicar cosas, güey, muchas cosas de la humanidad, de la civilización. que ahorita no son entendibles. En la actualidad hay un documental como... Me gusta mucho el tema de los hongos porque no solo los hongos son buenos y malos para la vida, sino que también tienen una relación con los seres humanos, como te decía hace rato, Espiritual, espiritual. más que Pero nada. Ajá. hay una teoría, bueno, hace poquito salió un documental donde te habla que algunos hongos han servido para curar cáncer. Un cáncer de etapa 4, o sea, imagínate curarte el cáncer a la etapa donde toda la gente se muere. Es algo casi imposible de Es que hay determinar. medicina herbolaria, güey, que sirve Sí, para demasiadas cosas, pero a la... Pero ¿qué hemos caído, güey? A lo mejor es por el control que existe en la Tierra. Es porque que más que pensamos que, nada, lo tóxico güey, nos hace daño, pero no sabemos la dosis. Más que nada, güey, yo siento que es el control que tienen las farmacéuticas, güey, sobre nosotros, güey. ¿Por qué? Porque hay mucha medicina herbolaria, güey, con la que podríamos estar bien, güey, o podríamos estar... Exacto. No, Y no es que sé es cómo como- decirlo, güey, pero... vamos está a mejor, güey. ejemplificarlo con algo un poquito más medible. La ropa.
La ropa, no usas la misma ropa tú que yo, ni No. Rodrigo usa la misma ropa porque hay diferentes cuerpos, diferentes tallas, diferentes colores, diferentes tipos de pensamientos de cómo debe ir la ropa Correcto. y criterios, güey. Que hay infinidad de cosas que puedes juzgar para tú utilizar una prenda. Y millones de personas que están inventando nuevas prendas porque se sienten identificadas con ellas. Así como sexualidades, así como creencias, como filosofías, ¿no? Siento que las sexualidades no se están inventando. Ah, no, Más pero, bien se están ¿sabes? descubriendo. La sexualidad a lo mejor también ha sido una limitante para el ser humano. Porque el día que Demasiado, aprenda güey. a Demasiado. dejar de Es pensar que- por el sexo Es que y simplemente, más güey. por la mente. Simplemente, güey, es amargo. O sea, Sí, claro. realmente, bueno, es meternos en mucho pedo, güey, pero siento que realmente la sexualidad es amar a la persona que amas, güey, sin importar lo que sea. Hasta ahí, güey. Siento que es eso, güey. Hasta ahí, güey. Sí, en parte. Pero en tu criterio, porque existe la monogamia, existe la poligamia, güey, existen diferentes criterios de la sexualidad demasiados, güey. y categorías que tú puedes buscar incluso en tu mejor buscador para situaciones eróticas para autocomplacerte. Pero Sí, güey. ahora imagínate, si existen tantas, imagínate que no existiera la sexualidad en el ser humano. Es que no Que existe. no hay existiera el gente impulso, que no. Que no existiera acuerdas? completamente el impulso de ¿Te acuerdas, reproducirse. ¿Te acuerdas casi al principio, güey, de una persona a la que nombré, güey, que se llama Sopor Eternus, güey? Ojo, Ese vato no tiene sexualidad, güey. asexual. Es asexual. Tiene sexualidad, es masculino, ¿no? No, se identifica tienes, con- no se identifica con Entonces, nada, ¿cómo güey. se llama ese término? Tiene otro nombre, pero creo que sexual es cuando no requieres del sexo para autosatisfacer tus necesidades. Ay, la verdad no sé y es meternos en pedos, güey, pero... Sí, claro. Pero, o sea, simplemente siento que tiene más que ver en la sexualidad el sentimiento, qué es lo que sientes tú por alguien, sea lo que sea, güey, sea Y no solo en la mujer, sea hombre, sexualidad, güey, lo que ¿sabes? sea, güey, o sea, Mira, ahí nos estamos involucrando también en las etapas del enamoramiento. Porque el enamoramiento está muy relacionado con el hedonismo, el placer, la sexualidad, la reproducción. pero eso lo dejamos para otro tema. Sí, por favor, Porque porque ya eso- nos empezamos a Ya te llevar vas algo dando vuelo, mucho güey. más Ajá. psicológico, ¿no? Es algo Sí, más güey. basado en teorías de la psicosexualidad y cosas por el estilo, ¿no? Sí, güey. Pero lo que voy es de que, como dicen ustedes, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no podemos determinar, como empezamos en un inicio a hablar sobre seres míticos o seres que existen en la faz de la Tierra desde Que hace hasta miles no y hace millones mucho, de güey, lo años. seguimos, güey, pero Pero que no hemos tratado de entender. Nos no hemos desviamos, tratado de güey. entender. Y eso es algo que pues existe, ¿no? Que no podemos dejar de pensarlo porque a no lo mejor podemos existe. dejar de lado, güey. Ajá, exactamente. Entonces, no sé qué piensen ustedes al respecto, pero creo que los seres humanos estamos en busca de una nueva evolución. Sí, yo también creo lo mismo, güey. ¿Qué será el día de mañana, Ulises? Nada más, haz una filosofía para que la gente se divierta un poquito. El día de mañana, ¿yo? Sí, claro. ¿Qué será tu generación después de ti? Si Es que que te tú eres mi reproduces, ¿no? generación, güey. No, o sea, sería más te bien la reproduces. generación de mis hijos, güey, ¿no? Por Sí, ejemplo. Exacto. Mira, güey, yo creo, güey, que cuando yo tenga hijos, güey, se dice, güey, que por el 2100, güey, por ahí, güey, se va a poder transferir no el alma, sino la conciencia, güey, Conciencia. Sí. En una a un nube. estado no mecánico, Virtual. güey. Ajá, exacto, güey. Virtual, No, güey. virtual, sí, claro. Entonces, siento que si llego a tener hijos, vaya, van a pasar eso, güey. O sea, la transición de lo físico a lo virtual, güey. Cuando ya no necesitas utilizar Tu cuerpo. tu cuerpo, güey, para poder vivir o para poder satisfacerte, güey, entrando a lo virtual, güey. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que... Ajá, o sea, quieras o no lo necesita, güey. Lo necesitamos, güey. Sí, obvio. O sea, mucha gente lo necesitamos en ese aspecto de que, pues, para poder convivir un poco más, güey, o... No sé, güey. Poniéndolo cerca, güey. Ahorita los morros de ahorita ya no utilizan... Ya no salen a la calle, güey. Ya no salen a divertirse a la calle, güey. Ya no usan juguetes. Es por todo por online, güey. Todo tiene que... Sí, güey. Casi que te puedo jurar que en menos de 20 años
ya van a poder estar al 100% en línea, güey, como ellos quieran, güey, sin ningún pedo, güey, sin ni siquiera parecerse a lo que son en la vida real. Oye, que las clases sean un podcast, ¿no? Imagínate. Anda, sí. O sea, es que son cosas que Niños del futuro, por favor, recomienden eso a sus escuelas. son Estaría cosas de que huevos. podrían ser Esto va para materias, la güey. historia dentro de 100 Se podría años. decir que son materias para el futuro, güey. Sí. Realmente, güey, ser Problemas. pinche Oye, influencer, güey. Exacto. Siento que podría ser una materia para Es el como futuro, güey. cuando nosotros nos pedían que la cartulina, ¿no? Típico en la escuela, ¿no? De, Tráeme un video de tráeme una un hora video a la verga. De hecho, en aplicaciones bien mafufas, ¿no? De que la de Windows, güey, no me acuerdo, Windows Movie Maker, güey. O sea, ahorita Pero- las futuras generaciones hacer un podcast, güey, o hacer Pero un quieras TikTok o no para llegar, explicar eso. quieras o no, güey, llegar a ese punto también da miedo. Bueno, regresando un poco al tema, yo en algún caso, bueno, más bien en algún momento vi que los alienígenas grises, los que todos conocemos, güey, o sea, son realmente como un androide que creó otra subespecie o otra especie que es la que nos la que nos ha estado visitando, ¿sabes? O sea, como que la que ha estado más en contacto con nosotros, güey. Por ejemplo, es la que se supone que ha estado haciendo como tratos con ciertos gobiernos y se supone que es la que se alimenta de como nuestro miedo, de nuestro temor, todo eso, güey. O sea, como que hicieron un trato y como que compartieron su tecnología hacia nosotros de acuerdo a ese trato, ¿no? Ujú, Que algo pues, así. me acuerdo mucho que siempre me ha gustado mucho ver como ese tipo de videos. Y pues explica, e incluso pues creo que hay dicho, ¿no? Por esos años de 1960, 70 por ahí, pues que empezó pues la tecnología bien cabrona, ¿no? Un chingo de avances. Pues por ejemplo uno de ellos pues está pues el microondas, ¿no? Y incluso pues se dice que pues el microondas pues fue traído pues por los aliens, güey, por así decirlo. Se podría decir, ajá. Y también cabe decir que en esos años fue cuando se manifestaron como muchos secuestros, ¿no? Que en este caso son como las adopciones. Abducciones. Eso, ajá. Que incluso, pues creo que hay muchas historias muy, muy buenas respecto a eso. Y quién nos dice que hasta la fecha de hoy lo siguen visitando. Puede ser, puede ser. O sea, ahí ya también, o sea, en la parte de las visitas, podemos decir que ya no es como antes, bueno, o como la gente lo contaba. Puede que ya no sea como antes, ya no, o no se manifiesten muchas abducciones, pero a lo mejor sí avistamientos. Pero bueno, siento yo que ese sería un tema para después. Siento que ese es un tema que necesita como que su propio episodio, güey. Claro. Pues sí, o sea, yo creo que ahorita estaría perfecto como terminar este capítulo, güey. No sé ustedes cómo ven. Fíjate que sí, porque pues, estamos dejando como esa continuidad para el siguiente episodio. No digo que el siguiente, sino que a lo mejor a futuro estaría muy bueno hablar de este tema. Pero la verdad que sí me gustaría mucho, pues como que cerrar con esta parte, ¿no? Más que nada. Sí, ahorita más que nada dejar como abierto. Quisiéramos que nos cuenten ustedes sus experiencias Conocimiento. del tercer tipo, no sé cómo decirlo. Cuarto tipo. Saludos al cuarto tipo. Bueno, pero con seres de otros planetas o cosas así, quisiéramos que nos dejen sus historias, sus anécdotas y pues Sus comentarios, su sus opinión al comentarios, respecto. Y pues creo que sería todo por el episodio de hoy. ¿Hay algo que quieran agregar antes de despedirnos?
¿Cómo Pues fue tu solo celebración? gracias, como siempre, a toda la gente que nos sigue escuchando y pues nada más. La verdad que muchas gracias por el apoyo que nos están brindando. La verdad sí vimos muchas respuestas en cuanto a las historias de terror que hablamos en uno de los episodios anteriores. Y la verdad que sí nos gustaría que, pues, si tuviesen una anécdota, historia relacionado con esto que dejamos en esta última parte de este episodio, pues con mucho gusto los vamos a leer y los vamos a compartir en los siguientes episodios. Y bueno amigos, esto fue todo por el episodio de hoy, no sin antes agradecer a Stark Music por la ambientación musical de este video. Muchísimas gracias por el apoyo que nos dio y nos hizo el favor de hacernos esta ambientación, que esperamos les guste su trabajo. Dejaremos sus redes por algún lugar en la descripción. Y bueno, eso sería todo. Nosotros fuimos Anormales. Chao.